Bien, entonces retomamos nuestra actividad de aprendizaje. La sesión anterior estábamos viendo el tema de lo que es la elicitación, ¿sí? Entonces, la elicitación se desarrolla, correcto, a manera de canalizar, pues justamente, si ustedes recordaban, el tema de los requerimientos del usuario. Es decir, cuando nosotros, si bien es cierto, desarrollamos un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es analizar el proceso de negocio como tal, tenemos que de una u otra manera canalizar justamente los requerimientos del usuario, y para ello debemos de esos requerimientos presentarlos a través de una documentación. Y esa documentación viene a ser en este caso la licitación. Entonces, la licitación, lo que se busca, en este caso se espera que en algún punto se haya licitado, dice, suficiente material de los expertos del negocio para permitir básicamente el inicio de las actividades del análisis. Los resultados combinados de todas las técnicas de licitación, que dicho sea de paso ya vimos en la sesión anterior cuáles eran esas técnicas de licitación, como por ejemplo el tormento de ideas, la tormenta de ideas, tenía que ver también, recuerdo, con el tema de las entrevistas, ¿sí? De repente por ahí aplicar encuestas, ¿sí? A ver, un poco como para que recuerden, ¿sí? Estas eran justamente las técnicas, ¿no? Las técnicas de licitación que debíamos de considerar básicamente para poder canalizar de una forma adecuada los requerimientos del usuario, ¿sí? Entonces, dentro del proceso de licitación, justamente nosotros decíamos que podíamos utilizar una de esas técnicas, ¿no? Quizás la más común es, en este caso, una entrevista de trabajo, donde, digamos, no solamente conozcamos a la empresa como tal, no solamente identifiquemos los procesos de negocio, sino que también va a permitir, pues, un poco, de una u otra manera, conocer más acerca de los requerimientos que tienen el usuario o los usuarios respecto a ello. Otra de las técnicas dentro de la licitación tenía que ver también con la observación. También hablábamos del diseño de los prototipos, el tema de aplicar encuestas o cuestionarios. Entonces, esto ya lo habíamos visto, que básicamente decíamos que en el proceso de licitación debíamos aplicar técnicas, como son las que habíamos mencionado. Bien, entonces, en este caso, dentro de este proceso, ¿sí?, de licitación, se busca básicamente que los requerimientos faltantes, que estén incompletos o incorrectos, idealmente se expongan, en este caso, durante la actividad del análisis del negocio, requiriendo así una licitación adicional. En todo proceso de licitación van a haber entradas. Estas entradas básicamente están constituidas primero por identificar cuál es básicamente, en este caso, cuál es la necesidad del negocio, qué es lo que el negocio necesita mejorar, sistematizar, de repente automatizar, analizar la casuística del negocio como tal, identificar los activos del proceso de la organización. Cuando hablamos de activos, generalmente una empresa hemos dicho que tiene activos, ¿sí? Dentro de lo que es el área informática están sus activos de TI, están en este caso sus equipos de hardware y están sus sistemas de información que la empresa puede tener o puede manejar. Adicionalmente, debemos tener un plan de administración de los requerimientos, es decir, los requerimientos una vez que son canalizados deben de ser documentados, ¿sí? Si bien es cierto, cuando nosotros hacemos un sistema, lo que obtenemos en este caso de los stakeholders son los requerimientos del usuario como tal. Ahora, de esa lista de requerimientos nosotros debemos de identificar cuáles van a ser los requerimientos funcionales del sistema y cuáles son los requerimientos no funcionales. En ese sentido, es importante documentar los requerimientos, sí, debemos de tenerlos documentados para poder finalmente, pues, determinar cuál va a ser el alcance de la solución. ¿Es importante, profesor, que nosotros definamos el alcance de la solución? Sí. Es decir, tú tienes que tener claro hasta dónde abarca tu proyecto de TI, hasta dónde abarca el proceso de sistematización, cuáles son las áreas involucradas, qué procesos o subprocesos van a formar parte dentro del proceso de sistematización. Entonces es importante que ustedes también definan el alcance. Mayor aún si es que van a hacer un proyecto de investigación o un proyecto de tesis,
les van a pedir que definitivamente no solamente describan el planteamiento del problema, que no solamente identifiquen cuáles son los problemas, el problema general, los problemas específicos, que no solamente planteen sus objetivos como tal, su objetivo general y sus objetivos específicos, sino que también incluso ustedes hagan la justificación del proyecto. Sí, creo que toda esa información lo suelen plasmar a través de un perfil. Toda institución, sea instituto o universidad, antes de obtener el título, lo que les van a solicitar a ustedes es que desarrollen un proyecto de investigación. En el caso del área de sistemas o en el caso del área de análisis de sistemas o del área de informática, básicamente lo que nosotros hacemos es identificar un proceso de negocio o varios procesos de negocio de una determinada empresa, de una determinada entidad, de una determinada realidad. Y lo que hacemos es básicamente hacer un análisis de la problemática, determinar finalmente en qué nosotros podemos mejorar, podemos ayudar a mejorar a esta organización, a esta empresa, a través de las herramientas TIC, es decir, a través de estas herramientas de TI o TIC. Cuando hablamos de TI, estamos hablando de tecnologías de la información, y cuando hablábamos de TIC, TIC, estamos hablando de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, la idea es cómo, y digamos, a través de estas herramientas tecnológicas ayudamos a mejorar los procesos de negocio de una empresa. El proceso de sistematización como tal implica, pues, que nosotros hagamos un análisis de la realidad. O sea, yo siempre les digo, ¿no? Ustedes van a hacer un proyecto de sistemas, lo primero que tienen que hacer es identifiquen la empresa, tengan claro cuál es la entidad, la organización, la empresa que va a ser objeto de estudio. Dos, eso es como punto uno. Como punto dos, identifiquen básicamente cuáles son las deficiencias, qué deficiencias o qué necesidades tiene la empresa como tal, la organización o la institución la cual va a ser objeto de estudio. Ello obviamente implica pues que ustedes hagan uso de una serie de técnicas, ¿no? La técnica más común que todo especialista utiliza es la observación. Si nosotros observamos, analizamos la realidad. Y eso implica pues también hacer una descripción de todo el proceso de negocio o de los procesos de negocio que tiene la empresa. Va a pasar en algún momento cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer una investigación de campo, una investigación de repente real, donde ustedes vayan y encuentren más de una necesidad, encuentren más de un requerimiento que tiene la empresa, donde de repente los problemas, por así decirlo, de mejora, de automatización o de sistematización de sus procesos de negocio son múltiples. Es decir, no solamente hay problemas en una área, puede que existan problemas o deficiencias en varias áreas, no solamente en ventas, de repente en almacén, de repente en el tema de logística. Entonces, la pregunta es, wow, profesor, efectivamente sistematizar, en este caso, los procesos de negocio de esa empresa, pues no hay un solo problema, hay muchos requerimientos de muchas áreas. Entonces la pregunta es, ¿por dónde empiezo? Pues bueno, lo que tendrías tú que hacer es conversar con, en este caso, la gerencia general, que se supone la que te está convocando, o con alguna jefatura de área, en este caso que tenga pues la determinadas problemáticas o que tenga determinadas necesidades. Pero creo yo que la persona más idónea en este caso es hablar con el gerente, ¿sí? O administrador, no sé, según el negocio, el cual va a ser objeto de estudio, y hablar con él para decir, bueno, ok, mira, de acuerdo a la información que he levantado, de acuerdo a las múltiples entrevistas de trabajo que he hecho con cada uno de los jefes de área de tu empresa, he podido observar, he podido canalizar de que tienes múltiples deficiencias en cuanto a tus procesos comerciales. Muchos de tus procesos están siendo deficientes, muchos de tus procesos de repente todavía los realizan de forma manual, o puede que simplemente la empresa ya cuente con un sistema de información, de repente es un software de escritorio, pero de repente ese software de escritorio tiene deficiencias, o tiene limitaciones, o tiene restricciones, o simplemente el proceso como tal no se encuentra totalmente sistematizado, simplemente se ha sistematizado parte del proceso o parte de los procesos. Y de repente una medida de solución o una alternativa de solución sería migrar todos esos procesos a la nube. De repente ya un software de escritorio no es lo mejor, o, digamos, la mejor manera de trabajar de esa empresa. Entonces, en ese sentido, pues se requiere de la implementación de repente de un sistema web o de una aplicación web o de un website
o inclusive de repente del desarrollo de aplicaciones móviles. Eso no lo sé, eso va a depender básicamente de ustedes como especialistas qué solución finalmente implementan para la empresa. Claro, estoy hablando dentro de las soluciones de tipo OLTP, es decir, dentro de la categoría de sistemas de información de tipo transaccional. Si la empresa ya tiene un sistema de información y sus necesidades o requerimientos tienen que ver básica y exclusivamente con el proceso de toma de decisiones, entonces ahí lo que requerimos es de un sistema OLAP, de repente de un sistema o de una solución de tipo Business Intelligence o de Business Analytics o de Big Data o Machine Learning. Entonces eso ya también es básicamente otro tipo de sistemas de información, es otro tipo de implementación, de desarrollo. Incluso eso implica también aplicar otras técnicas y otra metodología de desarrollo. Entonces, es importante que ustedes clarifiquen básicamente qué tipo de solución van a implementar. Sí, eso es fundamental, es necesario que así sea. Pero obviamente, ¿cómo llego yo finalmente a decir cuál es la mejor solución que tiene una empresa? Pues bueno, haciendo primero un análisis de la realidad, es decir, primero analizando a la empresa como tal, identificando sus procesos de negocio, conocer y entender el proceso de negocio como tal. Muchas veces los especialistas o los desarrolladores del sistema le restan importancia a este tema, porque ellos básicamente lo que saben hacer es programar, codificar, diseñar y decir, bueno, ya está, este es el sistema. Sí, pero es importante hacer un adecuado, un correcto análisis del negocio como tal. O sea, es fundamental que se identifiquen los procesos comerciales, que se identifiquen, en este caso, las deficiencias o los errores o los problemas que podrían presentarse en determinados procesos. Y definitivamente en una empresa, pues, no es de que tú te vas y dices, muy bien, ya tengo la empresa, tengo de repente, en este caso, es una empresa comercializadora que se dedica a la compra y venta de productos, o es una empresa que de repente no ofrece productos, sino ofrece servicios. Y dentro de los múltiples procesos que maneja a nivel comercial, profesor, ha identificado que hay 2 o 3 procesos por mejorar, hay 2 o 3 procesos que todavía no son los más adecuados, no son los más óptimos, todavía son deficientes, de repente se realizan todavía vía telefónica, de forma manual, todavía utilizan, en este caso, Excel, intentan sistematizar el proceso como tal, pero todavía hay deficiencias, todavía vemos de que no pueden obtener su información o su data a través de reportes, a través de consultas, de una manera rápida, de una manera sencilla, de una manera fácil. Entonces, sí, efectivamente, hay una necesidad por mejorar, por automatizar. Perfecto. Teniendo claro todo eso y asumiendo en el caso hipotético de que una empresa tenga múltiples procesos de negocio por sistematizar, donde el alcance de la solución incluso puede albergar o contener múltiples áreas. Entonces, en ese sentido, tú lo que tienes que hacer es dar un orden de prioridad, es decir, estructuras, cuáles son los procesos de negocio a sistematizar, digamos, lo plasmas en un papel, lo documentas, ese es el término, es una documentación, y lo otro que tienes que hacer es volver a solicitar otra entrevista de trabajo con la gerencia y decir, muy bien, dentro de toda tu empresa he identificado que existen básicamente deficiencias en los siguientes procesos comerciales y detalles, proceso de pedido, facturación, o es el tema con el despacho, o es el delivery, o es el tema de atención al cliente, o es el tema de cobranzas, en fin, haces todo un mapeo de sus procesos comerciales y ves finalmente en dónde hay deficiencias, en dónde hay cosas por mejorar o por solucionar. Punto 1. Muy bien. En el punto 2, lo que tú tendrías que hacer ahora es dar un orden de prioridad y decirle, muy bien, señor gerente, de todo esto, finalmente, ¿qué cosa es lo que usted quiere sistematizar? Porque finalmente la gerencia es quien te va a decir qué vas a hacer y qué no vas a hacer. De repente para la gerencia no le afecta tanto o no es requisito indispensable por ahora sistematizar de repente el tema de pagos del personal. Porque por ahora ellos trabajan con Excel y bueno, y son felices trabajando con Excel. O sea, no necesitan más sistema informático porque sus procesos por ahora lo hacen a través de Excel o a través de sus libros contables o hacen de forma manual. Sí, implica de repente mayor esfuerzo por el área de contabilidad al momento de contabilizar las horas extras, las tardanzas, las faltas, los descuentos, en fin, pero no es tan urgente, es decir, no es prioridad, ¿me dejo entender? Entonces hay que también aquí
determinar qué procesos de negocio son prioritarios y qué procesos de negocio no son prioritarios. De repente, por ahora, hay procesos que sí efectivamente urgen su proceso de sistematización, de automatización, y hay otros que también se requieren, pero no en la medida de urgencia, no como tal. Entonces tú tienes que dar una ponderación y decir, muy bien, señor gerente, de todos esos procesos, ¿qué es lo que a ustedes les urge sistematizar ya, de manera inmediata? Entonces el gerente dirá, bueno, mira, nos interesa sistematizar el proceso de cobranzas o el proceso de delivery o despacho, de entrega de la mercadería, el proceso de repente, no sé, de planilla de pago, en fin. Él te dirá cuál es su prioridad, en este caso de sistematización por ahora. No restando importancia que los demás procesos como tal también requieran del proceso de sistematización. Pero eso es importante que tú lo tengas claro porque al final te dice, mira, ¿sabes qué, Antón? O sabes qué, Cano, o sabes qué, Cerro, ustedes efectivamente van a tomar el proceso de sistematización de toda la empresa. En realidad, a mí como gerente me interesaría que todos mis procesos comerciales se encuentren sistematizados. Ustedes me van a brindar la mejor alternativa de solución, ustedes me dirán si de repente me conviene, o ustedes me recomendarán si realmente me conviene determinado proceso hacerlo mediante un software de escritorio, de repente llevarlo a la nube, llevarlo a una aplicación web, llevarlo de repente a un sistema web. Entonces, en ese sentido, ustedes como especialistas tendrán no solamente que hacer un diagnóstico como tal, sino también van a tener que ejercer una especie de consultoría, porque en ese momento ustedes dejan de ser simples desarrolladores para convertirse en consultores. En este caso dirán, bueno, nosotros somos los usuarios, nosotros tenemos una serie de requerimientos, pero finalmente ustedes son los especialistas y ustedes ¿qué nos recomiendan? Ustedes finalmente como especialistas de sistemas les dirá de repente el gerente qué solución informática, tecnológica que ustedes manejan y conocen, finalmente nos recomiendan. Entonces, en ese sentido, ustedes establecen un orden de prioridad, identifican finalmente cuál es la prioridad por parte de la gerencia en cuanto a la urgencia de sistematización de sus procesos. Una vez que eso tienen claro, dos, tendrán que canalizar ahora cuáles son los requerimientos que tiene el usuario con respecto al proceso, los procesos de negocio que ya se han identificado como urgentes a sistematizar. Y el otro punto es que ustedes definan pues el alcance de la solución, que tengan claro qué proceso o qué procesos o qué áreas son las que finalmente abarca el proceso de sistematización como tal. Luego, también habrán que identificar cuáles son los stakeholders que intervienen o que van a intervenir o que van a interactuar con ese sistema de información, qué roles son los que hay que asignarle a esos stakeholders dentro del sistema, qué responsabilidades tienen a cargo dentro del área, como parte en este caso, del proceso operacional como tal. Entonces, esos detalles, esas cositas, ustedes lo tienen que tener claro, porque eso también va a intervenir en el proceso de sistematización como tal. Bien, dentro del proceso de licitación, entonces, básicamente lo que se busca es eso, simple, canalizar los requerimientos de los stakeholders. Y eso implica hacer, punto uno, un análisis del negocio. Punto dos, hacer un análisis de los stakeholders, lo que ya habíamos visto en las sesiones anteriores. Bien, en ese sentido, ahora debemos de pasar básicamente ya a preparar la licitación. Es decir, debemos de pasar a elaborar el documento, un documento formal donde tengamos, en este caso, estructurados, definidos, registrados cada uno de esos requerimientos. Realizar la actividad de licitación como tal, documentar los resultados de la licitación. ¿A qué se refiere con documentar los resultados? Pues bien, cuando tú haces un análisis de requerimiento, estructuras cuáles son los requerimientos del sistema, que van a ser requerimientos funcionales y no funcionales, pues esos requerimientos deben, digamos, nos deben devolver ciertos resultados. Entonces, eso también hay que documentarlo. Y como cuarto paso, lo que tenemos que hacer es ahora confirmar los resultados de la licitación. Es decir, de todo lo que hemos analizado, de todo lo que hemos documentado, de todos estos requerimientos que ya hemos clasificado entre requerimientos funcionales y no funcionales, finalmente ahora estos requerimientos deben de ser confirmados por, en este caso, el usuario, por la gerencia, ¿no? La gerencia me debe dar el checklist, ¿no? El visto bueno, decir, sí, perfecto, estos son mis requerimientos, esto es lo que yo necesito y por lo tanto queda aprobado.
antes de pasar a la fase de desarrollo o a la fase de implementación. Ojo con eso. Va a haber, aparte de ello, van a haber salidas, porque ya identificamos las entradas, ya identificamos las tareas que tenemos que realizar. Ahora, ¿cuáles serían las salidas? Las salidas serían básicamente tener claro cuáles van a ser los materiales de apoyo. Habrá que probablemente programar los recursos que necesitamos para llevar a cabo el proceso de sistematización. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido de la licitación? Y también canalizar, depende no de forma documentada, pero sí subjetiva, las preocupaciones de los stakeholders. O sea, aparte de los requerimientos, aparte de lo que el cliente quiere y todo lo demás, finalmente también canalizar sus dudas, sus consultas que tengan los stakeholders con respecto al proceso de sistematización, de tal manera que no exista duda alguna por parte de ellos, porque recuerden que son ellos quienes van a utilizar nuestro sistema de información. Entonces ellos tienen que tener claro qué procesos son los que nosotros vamos a sistematizar, en qué les va a ayudar la solución, y finalmente deben de conocer también, ¿no? En cierta medida, los resultados que se esperan obtener de ellas, ¿correcto? Bien, ¿cómo preparamos la licitación? El primer punto viene a ser el propósito. El propósito o finalidad, que es lo mismo. En este caso, lo que debemos buscar es asegurar que todos los recursos necesarios que intervengan dentro del proceso estén organizados y programados para la realización de las actividades de la licitación. Ese es el propósito. Dentro de lo que es el tema de la descripción, debemos de preparar, ojo con esto, debemos de preparar un cronograma detallado para cada actividad específica de licitación, definiendo las actividades específicas y las fechas planificadas. Alguien dirá, profesor, esto me suena a un cronograma de actividades. ¿Está bien? Pues sí, en realidad lo que deberíamos de elaborar es un cronograma de actividades, pero un cronograma de actividades no enfocado al proceso de sistematización, ojo, sino es un cronograma en función al proceso de la licitación. Es decir, muy bien, tenemos que tener un plan, ¿no? Un cronograma. Es decir, muy bien, como primera parte vamos a hacer levantamiento de información, mi primera actividad. Muy bien. 2, reunión con la gerencia general. 3, reunión con el jefe de área. 4, reunión con los colaboradores. O sea, ¿qué actividades son las que yo como analista voy a realizar dentro de la empresa? Y eso lo debo de tener estructurado en un cronograma. Eso básicamente para tener un orden dentro del proceso de licitación. Ojo, no estoy hablando del desarrollo del proyecto, no estoy hablando del cronograma de actividades del proyecto como tal. Estoy hablando de tener un pequeño cronograma donde yo tenga detallado qué actividades, qué acciones, qué es lo que yo voy a hacer dentro de este proceso de licitación. Que habrá entrevistas, que habrá de repente visita guiada, que habrá de repente visita guiada de la empresa, que de repente tendré que aplicar una encuesta, que de repente tendré que elaborar un taller en este caso de trabajo con los especialistas para canalizar, para pulir cuáles son los requerimientos. Otra actividad dentro de este cronograma sería considerar de repente una segunda, tercera o cuarta reunión con el cliente para afinar los requerimientos. O sea, a eso se refiere el proceso de licitación. Es básicamente canalizar qué actividades, el plan de acción que yo como analista de sistemas voy a realizar dentro de la empresa. Ojo, pero cuando decimos un cronograma detallado, estoy haciendo referencia, es como tener, profesor, un cronograma de actividades parecido o como hacíamos en un sistema, sí, o sea, básicamente se refiere a eso, a detallar las acciones que tú vas a tener que realizar dentro de la empresa para hacer el levantamiento de información y canalizar los requerimientos. A eso me refiero cuando dice preparar un cronograma detallado para cada una de las actividades específicas a realizar dentro del proceso de licitación, definiendo, dice, básicamente cuáles son esas actividades que vamos a realizar y en qué fecha las vamos a llevar a cabo. De repente decir, muy bien, el 1 de julio reunión o el 2 de julio reunión con la gerencia general. Muy bien, el día 6 tenemos entrevista con los usuarios o con los empleados para de repente canalizar sus requerimientos o de repente tenemos, no sé, como actividad, de repente podríamos tener una reunión de trabajo con todos los empleados del área, por decirnos, para discutir, para debatir
básicamente el proceso que ellos quieren que se sistematice y ver básicamente sus opiniones, sus puntos de vista, qué cosas es lo que ellos esperan de la solución tecnológica, cómo quieren que finalmente el sistema funcione, qué datos son los que se deben de ingresar en el sistema, qué procesos o cálculos debe de realizar el sistema, qué reportes o consultas de datos esperan obtener del sistema, los tipos de reporte, los tipos de consultas. Toda esa información es importante porque eso forma un insumo al momento de pasar a la fase de desarrollo, a la fase de codificación, de implementación del sistema. ¿Se entiende? O sea, en la vida real básicamente a eso conlleva un proceso de licitación. Aquí todavía estamos en fase de análisis, que quede claro. Dentro del desarrollo del proyecto todavía estamos en fase de análisis. Se supone que ya tenemos claro la empresa, tenemos claro cuál es el proceso de negocio, tenemos claro cuáles son en este caso, los procesos donde hay deficiencias, donde requieren de la intervención de estos sistemas informáticos que nosotros como especialistas vamos a brindar la mejor alternativa de solución a ellos, pero bien, todavía me falta canalizar de repente los requerimientos. Todavía el usuario me ha comentado, como dice, por encimita nomás qué es lo que quiere, pero yo tengo que hacer un análisis mucho más detallado. Entonces tengo que aplicar una técnica de licitación. Sí, ya lo vimos arriba, que hay una serie de técnicas. Y ahora, teniendo claro cuáles son las técnicas de licitación y teniendo claro que la licitación como tal es un proceso que me va a permitir recabar información respecto a los procesos y a sus características y sus detalles que yo pretendo sistematizar, pues bien, tengo que hacer ahora un cronograma de actividades que debo documentar, que debo de establecer fechas específicas, dice, para poder hacer una especie de planificación y tener claro muy bien de qué fecha a qué fecha dura el proceso de licitación. Mire, el proceso de licitación nos va a demandar 20 días. Perfecto. ¿Cuáles son las actividades? Son estas de acá. ¿En qué fecha se van a realizar? ¿En qué horario? Y una vez que he hecho todo el levantamiento de información, recién pasaré a canalizar los requerimientos del sistema, funcional y no funcional. Esto te estoy hablando en la vida real, o sea, así es como se debería de manejar dentro de lo que es la gestión de proyectos de TI. Bien, entonces, finalmente, una vez que tenemos claro ese punto, esa parte, definitivamente van a haber entradas dentro de este proceso de licitación. Se van a generar ciertos inputs, ciertas entradas. Uno de ellos es establecer la necesidad del negocio. Requerida, dice, para asegurar que el analista de negocio entienda qué información debería ser elicitada de los stakeholders. Esta entrada se utiliza cuando se elicitan requerimientos de negocio, con excepción de la necesidad de negocio en sí mismo. Pues básicamente es eso, ¿no? Identificar cuáles son las necesidades, ¿no? Y hablo en plural porque obviamente en una empresa nunca vamos a encontrar una sola necesidad. Vamos a encontrar un montón de requerimientos o necesidades de la empresa en cuanto a sus procesos comerciales o sus procesos de negocio como tal. Dos, alcance de la solución y el caso de negocio. Requeridos para asegurar que el analista de negocio entienda qué información debería ser elicitada de los stakeholders. Las entradas son utilizadas cuando se elicitan requerimientos de los stakeholders de solución y de transición. Claro, es importante que nosotros tengamos claro el alcance de nuestra propuesta tecnológica que vamos a diseñar, que vamos a implementar. Tenemos que tener claro en esta fase básicamente cuál es el alcance, cuál es la magnitud del sistema, las áreas, los stakeholders involucrados y obviamente tener claro el caso del negocio que va a ser producto de análisis. Siguiente, listas, roles y responsabilidades de los stakeholders. Es importante, correcto, identificar en este caso a los stakeholders que van a participar en las actividades de licitación. O sea, ¿qué se significa con esto? Acuérdate que en una empresa existen stakeholders internos, ¿sí? No hablamos de stakeholders externos porque están fuera de la empresa. Los stakeholders externos ya hemos dicho que son básicamente el cliente, el proveedor, que no forman parte de la unidad estratégica de negocio, que no forman parte de la compañía o de la empresa o de la institución. Entonces, yo tengo que del universo de stakeholders, del universo de empleados, de cargos y de funciones que tienen cada uno de ellos dentro de la organización, yo tengo que identificar a quiénes van a participar dentro de este proceso de análisis, dentro de este proceso de recabación de información, dentro de este proceso de licitación. Entonces, no significa que voy a entrevistar, o en este caso, o voy a analizar a todos. Simplemente del universo que existen,
de empleados dentro de la empresa, yo tengo que determinar finalmente quiénes son los stakeholders más adecuados, más idóneos a los cuales van a intervenir dentro de este proceso, ¿correcto? Entonces eso tú lo tienes que tener claro. Un ejemplo para que se pueda entender, vamos a suponer que nosotros vamos a sistematizar el proceso de pago el proceso de contratación y pago de planilla del personal. Perfecto, tengo dos procesos ahí de negocio. Pues bueno, no me voy a ir a entrevistar al stakeholder, a los stakeholders que trabajan en el área de ventas, ¿no? Porque no tienen nada que ver con el proceso. ¿Me dejo entender? O sea, ya de por sí sé que los stakeholders involucrados pues serán la gente que trabaja en el área de recursos humanos. Probablemente el jefe de recursos humanos, probablemente habrá una secretaria, probablemente haya un subgerente o no sé, subjefe dentro del área. Probablemente habrán de repente otros stakeholders, otros empleados auxiliares que estén encargados del proceso de emisión de la planilla, de repente por ahí habrán contadores, administradores. Entonces, yo tengo que tener claro quiénes son los stakeholders a los cuales yo voy a entrevistar para finalmente obtener la información que necesito para poder canalizar de forma pertinente mis requerimientos, en este caso de usuario. Dentro del diagrama de entrada y salida para preparar la licitación, lo que tenemos que hacer básicamente es el caso de negocio, tiene que ser analizado, identificar las necesidades, definir el alcance, lo que yo te decía, definir justamente los stakeholders, qué función, qué responsabilidades tienen, qué roles tienen dentro de la empresa. Y con toda esta información, finalmente recién elaboro o preparo en este caso, mi licitación. ¿Correcto? Establezco mis actividades dentro del proceso que voy a realizar, mis reuniones de trabajo, las técnicas de repente que voy a aplicar, en fin. Y en función a ello, yo lo que hago es programo mis recursos, qué recursos son los que necesito, cuál es el material de apoyo que voy a tener para finalmente pues, poder realizar la actividad de la licitación. Dentro de sus elementos, hay que aclarar que el alcance específico para la técnica de licitación en este caso seleccionada, y reunir todo el material de apoyo necesario. Programar, debemos de programar todos los recursos, en este caso las personas, las instalaciones, qué equipos vamos a utilizar. De repente vamos a utilizar, no sé, nuestros celulares, equipos móviles, de repente tablets, de repente una laptop, y debemos de notificar el plan a las partes apropiadas, es decir, debemos de decir a los stakeholders cuál va a ser nuestras actividades, en qué momentos vamos a visitar a la empresa, en qué momentos vamos a requerir hacer levantamiento de información con ellos, tenemos que comunicarles que vamos a aplicar encuestas, es decir, esto forma parte del proceso como tal. Para la licitación basada en eventos, como por ejemplo tormenta de ideas, grupo de opiniones, entrevistas, observación, diseño de prototipos, talleres de requerimiento, deben establecerse cuáles van a ser las reglas básicas, dice. Se llega a un acuerdo con los stakeholders en cuanto a la forma y frecuencia de retroalimentación, el famoso feedback, durante el proceso de licitación. Profesor, ¿es importante que exista un feedback? Sí, el feedback permite justamente hacer reajustes, ¿no? Es decir, muy bien, ¿qué es lo que yo analicé, tomé como requerimiento y finalmente si lo que he identificado corresponde? Entonces yo tengo que toda esa información pasarle a mis stakeholders y decir, mira, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que tú requieres, a esto te referías con tus requerimientos, estos son tus requerimientos realmente del sistema, esto es lo que tú esperas, este es el tipo de consultas. De repente quieren consultas de datos parametrizadas, de repente quieren la emisión de reportes no netamente a nivel de tablas, de repente quieren reportes estadísticos, en fin, o sea, es parte de y tenemos que tener claro justamente ello, eso, nosotros y los stakeholders como tal. Entonces tiene que haber un feedback, tiene que haber una retroalimentación. Así como también dice el mecanismo para verificar y aprobar los resultados finalmente que se han elicitado. Cuando hablábamos de las técnicas, justamente una información adicional sobre el desarrollo de estas tareas puede encontrarse, dice, en la descripción de las técnicas relevantes, ¿no? Lo que hablábamos en la sesión anterior y lo que hablábamos también al inicio de clase. Como técnica dentro del proceso de recabación de información están pues las tormentas de ideas, el análisis de documentos, que es fundamental, porque muchas veces en la documentación que se maneja en el proceso de negocio está la información que necesitamos, ¿no? Es como que le digan de repente a Jerónimo, Jerónimo, vas a sistematizar, no sé,
Vamos a sistematizar el proceso de logística de la farmacia. Ok, la pregunta es, ¿y qué documentos maneja el área de logística? Ah, fácil, profesor. Acá manejan las facturas de compra, las órdenes de compra, cotizaciones, guías de salida del almacén, guías de entrada. Ok, todo eso viene a ser la documentación. Entonces, tenemos que analizar esos documentos. Eso me va a servir finalmente para poder entender el proceso, para poder comprenderlo. Y son documentos importantes, por supuesto, porque me van a permitir tener una mejor abstracción de la realidad como analista. Entonces, es importante también hacer un análisis de la documentación, de los documentos que maneje la empresa respecto al proceso que tenemos en mente sistematizar. Otra técnica es los grupos de opinión, es decir, donde puede ser que incluso los propios stakeholders a los cuales nosotros vamos a entrevistar o nos vamos a entrevistar con ellos para, en este caso, obtener información o hacer levantamiento de información, también necesitamos saber básicamente qué es lo que ellos opinan o qué es lo que ellos esperan de la propuesta tecnológica. También podemos consultar a otros partners o a otros especialistas del área de sistemas. Vamos a suponer que en un proyecto pues están de repente con García y Jerónimo y también saben que dentro del rubro, dentro del tema de repente de sistemas, está por ahí Purizaca, está de repente por ahí, no sé, García, Cano o de repente Bullón, y por qué no, oye, consultemos a nosotros colegas, ¿no? A nosotros especialistas, a otros técnicos, oye, ¿qué opinas, no? Mire, está bien, ¿cómo lo hemos planteado? ¿Qué te parece? Estoy planteando una solución de este tipo, el sistema va a funcionar de esta manera, lo que ellos quieren es de repente mejorar el tiempo de respuesta de la facturación. Esto de repente, ese grupo de opinión de repente incluso puede ser a nivel técnico. Mira, yo voy a trabajar en Java y estoy recomendando la programación unidad objetos. Y de repente por ahí Bullón, Purizaca dice, no, mejor yo te recomiendo que utilices la programación Angular de Java. Entonces, bueno, habrá que analizar si la programación Angular de Java es la mejor para el desarrollo del sistema. O sea, esos grupos de opinión no necesariamente tienen que ser opinión con respecto al proceso o a los requerimientos. También puede ser incluso opiniones a nivel técnico en cuanto al desarrollo de la propuesta. Entonces, es importante también que podemos hacer una especie de consultoría externa a terceros para que nos brinden su punto de vista o su parecer respecto a lo que estamos haciendo. Sí, es válido. Siempre es válido o siempre es bueno tener un tercer punto de vista. Es como, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer digamos, llevémoslo al tema académico, cuando ustedes van a desarrollar una tesis o van a desarrollar de repente un proyecto, un trabajo de investigación, ¿no? Nunca se queden con la opinión que les da un docente, un colega, ¿no? De repente para el docente A puede ser que el proceso o que el sistema o que la documentación de tu proyecto esté bien. De repente para alguien le puede decir, mira, no, acá hay errores, hay que modificar, esto lo puedes mejorar. O te puede dar un alcance en cuanto a tu propuesta tecnológica diferente o distinta. Te puede decir, bueno, mira, incorpora esta cosa, adiciona esto, quita esto, implementa un dashboard, o de repente el tema de consultas no lo hagas de esta manera, te sugiero de esta otra manera. Entonces son puntos de vista interesantes que podemos analizar y que nos van a ayudar a mejorar nuestro sistema. Entonces, a eso se refiere cuando dice grupos de opinión. Análisis de las interfaces, pues sí es importante analizar básicamente los prototipos que finalmente nosotros vamos a presentar dentro de la solución, que estos estén aprobados en realidad por la gerencia y por los usuarios, es decir, por los stakeholders. No tanto, digamos, hacer diseños o patrones o prototipos como para nosotros. Hagamos prototipos pensando en el usuario. Y esto es algo que hoy en día está tomando importancia. Es decir, los sistemas de información que ustedes desarrollen, claro, ustedes plantean la solución, plantean, digamos, sus interfaces, pero hacen más o menos en función a lo que ustedes conocen. Pero también tomen la palabra del usuario. De repente el usuario te dice, mira, yo no necesito en el pedido estar digitando nuevamente los datos del cliente. Yo quiero hacer una búsqueda sensitiva, donde haya una opción, no sé en dónde, dentro del formulario, que de repente yo pueda tener la opción de filtrar a mi cliente por tipo de documento de identidad. Puedo filtrar por pasaporte, por carnet de extranjería, que pueda filtrar sus datos por DNI, que pueda filtrar su información de repente por apellidos, por nombre. O sea, ¿qué es lo que él quiere? Una búsqueda múltiple. ¿Ok? Entonces tú tendrás que, en este caso, diseñar el prototipado o hacerlo, digamos,
el diseño de los prototipos de la solución, que deben de ser aprobados finalmente por la gerencia y por los stakeholders antes de pasar a la fase de desarrollo. Porque si tú diseñas las interfaces y no has escuchado o no has consultado el punto de vista, no te han aprobado, las interfaces no han sido validadas, verificadas y aprobadas por los stakeholders, en este caso por quien va a tomar la decisión de, en este caso el jefe de área o la gerencia general, pues simplemente corres el riesgo de que en algún momento cuando termines el sistema y lo presentes te digan, mira, ¿sabes qué? No me gusta el sistema, no es lo que yo quería, simplemente no me gusta, o simplemente el proceso es muy complicado, o de repente hay muchos datos de tipo input, y tu sistema me genera muchas entradas, tengo que hacer muchos clics, tengo que hacer clics en muchos botones, tengo que hacer muchos, perdón, tengo que hacer muchas operaciones dentro del formulario y de verdad que me mareo, me parece muy burocrático el sistema. Puede ser ese punto de vista y finalmente digamos, uy, caramba, yo ya lo había sistematizado así, el cliente no quiere, entonces, bueno, tenemos que pasar nuevamente a fase de mantenimiento. Y el sistema pasa automáticamente de la fase de entrega a fase de mantenimiento y tenemos que hacer una rectificación o modificación de lo que ya hemos codificado, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no cumple las expectativas del cliente. Y eso pasó, ¿por qué? Porque simple y llanamente no hemos presentado el avance respectivo de nuestra licitación, de nuestros requerimientos, de nuestro diseño a la gerencia. Y la gerencia tiene que darle el visto bueno. Es decir, te lo tiene que aprobar. Cuando te dice, sí, está bien, me parece perfecto, pero para eso tú tienes que diseñar los prototipos. La pregunta sería, profesor, tengo que hacer estos prototipos de frente ya en el software, o sea, si es una aplicación web, ya tengo que empezar a programar mi HTML y empiezo a codificar. No necesariamente tiene que ser así. Tú puedes agarrar, de repente, hay software que te permite crear prototipos, que te permite diseñar los prototipos o hacer el prototipado. O simplemente, bueno, hazlo en papel y lápiz. Es decir, o utilizo algún software de repente que te permita pues modelar o diseñar las interfaces como tal, para que no trabajes doble. Y una vez que esto lo presentas a la gerencia y la gerencia te dice, sí, perfecto, esto es lo que yo quiero. O te dice, mira, en este diseño me gustaría tener tal opción, tal botón. O de repente aquí en el pedido me gustaría ver la fotografía del medicamento, aquellos que van a hacer proyecto de farmacia. Y te es como así, que cuando yo haga clic en la grilla, quiero que en un costadito ver la imagen del medicamento, para que el cliente de repente cuando viene a consultar por determinado medicamento, pueda ver la foto y me valide, ¿no? Si ese es el producto o no. O por un tema de diseño, o por un tema de apreciación, qué sé yo, ¿no? Quieran tener como requerimiento la fotografía. Entonces, bueno, si es lo que quiere el cliente y es lo que espera de la solución, pues tenemos que hacerlo, no hay problema, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el tema de las interfaces. Las interfaces tienen que ser analizadas y también diseñadas, ¿no? Hacer los prototipos. Las entrevistas es también una técnica dentro del proceso de licitación. Debemos de realizar entrevistas con los stakeholders, en este caso con los empleados, porque son ellos quienes llevan a cabo el proceso de negocio. La observación, simplemente es ir y observar, mirar cómo es que efectivamente llevan a cabo el proceso, ¿no? Qué datos manejan, qué documentos manejan, cómo lo manejan. Entonces, la observación también es fundamental dentro del proceso de licitación como tal, porque me va a ayudar a comprender y entender mejor los requerimientos. ¿Debe haber un taller de requerimientos? Sí, para hacer seguramente en algún momento una especie de feedback, una especie de review de los requerimientos que hemos en este caso identificado y ya tenemos de repente documentado. Encuestas y cuestionarios, sí, también es importante aplicar encuestas. Estas encuestas están, profesores, orientados en función a qué. Pueden estar enfocados en función valga la redundancia, o pueden estar orientados al funcionamiento del sistema. Es decir, tú puedes plantear preguntas respecto al proceso a sistematizar, ¿no? Por decir, con respecto a la notificación de la facturación de un pedido, ¿cómo desea usted que se realice este proceso de notificación al cliente? A, pones ahí, vía mensaje de texto. B, vía correo electrónico. C, vía de repente notificación de mensaje vía WhatsApp. No sé, puede ser un requerimiento. O sea, son alternativas que yo planteo, ¿sí? Al usuario, en este caso a los stakeholders, con respecto a, es una pregunta que está orientada con respecto a ya la solución, es decir, ya la propuesta que yo voy a implementar del proceso como tal, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a
el tema de notificación de la facturación al cliente. O de repente puede ser una pregunta con respecto al proceso de notificación de entrega, de despacho o delivery. De repente por ahí surge como requerimiento que el pedido sea monitoreado por el cliente a través de una aplicación móvil o a través de un link que se va a generar propio de la aplicación web, ¿no? Por ejemplo, Curazao, Ripley tienen dentro de su proceso de ventas, tú adquieres un producto vía web, te registras, dejas tus datos y todo lo demás, y luego ellos te confirman el pedido. Es más, te llega un correo electrónico con las características del pedido, de lo solicitado. Incluso la facturación también te llega vía correo. Y aparte te mandan un link donde tú puedes hacer la consulta del seguimiento del delivery o del despacho o de la entrega de la mercadería. Tú colocas ahí el número de DNI o el número de pedido y en línea, ¿no? Vas viendo finalmente por dónde está tu pedido, ¿no? Como que digamos que ves digamos que ves en este caso pues al transportista o al conductor, ¿no? Su desplazamiento, ¿no? Dices, ah, muy bien, ya está cerca, está 20 minutos, está 1 hora, está 2 días, está 3 días, o sea, le hace un seguimiento al pedido como tal. ¿Puede ser un requerimiento? Sí, puede ser un requerimiento de un stakeholder. Entonces yo debo de aplicar ciertas preguntas o debo hacer cierta evaluación con respecto a las características del proceso que yo voy a sistematizar. Bien, los stakeholders. Todos los stakeholders, dependiendo de los requerimientos de la actividad de licitación, cualquier stakeholder puede ser un participante. Sí, cuando hablamos de los stakeholders, cualquiera de ellos pueden participar, dice, dentro del proceso de licitación como tal. El director de proyectos. El director de proyectos es quien debe asistir en garantizar que los recursos necesarios estén disponibles. Es decir, aquí interviene el project management o el gestor de proyectos, ¿no? Él es el que debe de garantizar que los recursos que van a utilizar están realmente disponibles para el proceso de licitación. En las salidas está la programación de recursos. Esto incluye a los participantes, por ejemplo, también las instalaciones, en donde se van a llevar a cabo el proceso de licitación y qué otro recurso pueden en este caso necesitar o requerir. Cuando hablamos de materiales de apoyo, cualquier material requerido para ayudar o explicar o ejecutar a las técnicas en este caso utilizadas. Es decir, cuando hablamos de materiales de apoyo, básicamente hace referencia al material, pues, ¿no? Que ellos requieren para poder ejecutar justamente esas técnicas de licitación que van a aplicar, ¿correcto? Bien, realizar la actividad de licitación como tal busca como propósito, tiene como propósito reunirse con los stakeholders para elicitar la información sobre sus necesidades. Básicamente en eso consiste la actividad de la licitación como tal. Es reunirse con los stakeholders de la empresa, reunirse con los empleados, probablemente con la gerencia y general, con los jefes de área o con los usuarios que laboran dentro del área, ¿sí? Para elicitar justamente sus necesidades, para canalizar justamente sus requerimientos, la información que ellos tienen a la mano proporcional. Como descripción de la realización de la actividad de licitación, se realiza el evento de licitación, como por ejemplo el tormento de ideas, grupo de opinión, entrevistas, observación, prototipos, talleres, ¿no? Básicamente tiene que ver con todas las técnicas que nosotros podemos aplicar. Las entradas, pues ya como hemos dicho, son las necesidades del negocio, ¿sí? Que en este caso, dentro del proceso de la actividad propia de la licitación, lo que se busca es asegurar que el analista de negocio entienda qué información de los stakeholders debe ser elicitada y qué no. Se utiliza cuando se licitan los requerimientos del negocio con la excepción de la necesidad de negocio en sí mismo. Sus activos de procesos de la organización pueden incluir plantillas o procesos para dichas actividades. ¿Debe de haber un plan de administración de requerimientos? Sí, para eso debemos de registrar, ¿no es cierto?, cuál va a ser el seguimiento, ¿no?, los resultados de la actividad. En particular, cuando se realiza esta tarea, muchos atributos de requerimientos deben de ser elicitados o deben de ser capturados y deben de estar dentro de la gestión o la administración de requerimientos. Programación de recursos, esto incluye los stakeholders relevantes, ¿no?, las instalaciones, los recursos que se van en este caso que deben estar siempre disponibles.
El alcance de la solución y el caso del negocio, estos son requeridos para asegurar que el analista entienda qué información de los stakeholders deben de ser elicitada. Y finalmente esas entradas son utilizadas cuando elicitan los requerimientos de los stakeholders de la solución y de transición. Materiales de apoyo, pues básicamente puedes usar pizarrones, que es muy común por los analistas de sistemas. A veces utilizan una pizarra y a veces también anotan ahí, ¿no? No sé, sus actividades, hacen su cronograma, o de repente utilizan documentos o cualquier otro material que sea importante para llevar a cabo esta actividad. Entre sus elementos está la trazabilidad de los requerimientos, la captura de los atributos de los requerimientos y las métricas. ¿Correcto? Cuando hablamos de la trazabilidad de los requerimientos, mientras se lleva a cabo la licitación de requerimientos, es importante resguardarse del arrastre del alcance. La trazabilidad de los requerimientos deben estar enfocados a las metas y a los objetivos del negocio, que ayuden a validar si un requerimiento debe o no ser incluido dentro del proceso de trazabilidad. Acuérdate que aquí estamos trazando, estamos identificando, estamos documentando los requerimientos, entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Correcto? Cuando hablamos de captura de los atributos de los requerimientos, mientras se lleva a cabo la licitación de requerimientos, la documentación de los atributos de los requerimientos, tales como la fuente del requerimiento, valor y propiedad, van a ayudar a la administración de cada requerimiento a través de su ciclo de vida. Cuando hablamos de las métricas, el seguimiento de los participantes de la licitación y el tiempo real invertido en la licitación de requerimientos proporciona las bases para básicamente planificaciones futuras, ¿correcto? Entonces, hablábamos creo en el curso anterior de las métricas, ¿no? Las métricas son las medidas, las variables que vamos a considerar en este caso. Entonces, en ese sentido dice, debemos de hacer un seguimiento a cada uno de los participantes que forman parte de la licitación y también el tiempo que estamos invirtiendo en el proceso de estos requerimientos para poder mejorar nuestra planificación o nuestros planes a futuro, ¿correcto? Para técnicas de licitación basadas en eventos, la licitación de requerimientos es muy dependiente del conocimiento de los stakeholders, también de la voluntad de participar, y acá lo subrayo, ¿no? Eso también es importante, ¿no? O sea, cuán, digamos, están los colaboradores o los stakeholders, cuán dispuestos están a brindarnos justamente la información que necesitamos para poder canalizar adecuadamente estos requerimientos, la definición de ellos. También tiene que ver con las habilidades del grupo para alcanzar consenso, y eso también es importante. Muchas veces en las reuniones de trabajo no se van a poner de acuerdo los stakeholders como tal, en cuanto a la solución, en cuanto a la propuesta. Van a haber discrepancias y es natural porque somos seres humanos. Es decir, siempre cada uno va a tener un punto de vista. Uno de repente puede optar porque el proceso se lleve a cabo de una forma, el otro no. Y claro, hay que buscar justamente puntos de consenso, ¿no? De tal manera que en la solución que nosotros vayamos a brindar satisfaga pues a todos, ¿no? Y todos queden de una u otra manera contentos. Es importante que los stakeholders definidos sean escuchados durante la licitación de requerimientos. Sí, es importante que nosotros escuchemos a todos. En este caso, cada uno de ellos nos dará su punto de vista y es importante escuchar a todos para finalmente poder canalizar y decir muy bien, de repente el usuario 1 o el stakeholder 1 te dio de repente simplemente 2 o 3 requerimientos y el stakeholder 2 de repente tiene hasta 4 o 5 requerimientos más del mismo proceso. Él digamos, tiene una forma de ver el proceso como tal y de dar más detalle. Y eso, en los detalles justamente es donde está el proceso de licitación, de mejora. Puede ser necesario aclarar y posiblemente reafirmar los requerimientos para acabar todas las perspectivas de los stakeholders. Bien, entonces aquí en la información que ustedes tienen en la plataforma, ¿sí? Está toda la teoría detallada, por favor revísenlo, de lo que viene a ser en este caso el proceso de licitación. Y me quiero quedar finalmente con esta imagen, ¿ya? El proceso de reingeniería de requerimientos. Profesor, ¿podemos hacer un proceso de ingeniería de requerimientos? Sí, incluso hay un curso que se llama Ingeniería de Requerimientos. Y claro, obviamente hemos dicho que para hacer un sistema, para hacer un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es un estudio de factibilidad. Se supone que en la vida real, en el mundo real, cuando nosotros queremos sistematizar algo, lo primero que tenemos que hacer es un estudio de viabilidad, un estudio de factibilidad, para determinar finalmente si lo que tenemos en mente o si lo que queremos hacer
es factible a nivel operativo, a nivel técnico y lo más importante a nivel económico. Eso le va a ayudar a la gerencia a tener claro si es que el proyecto o el sistema como tal, realmente ellos están en capacidad de hacer una inversión de esa magnitud, de lo que arroja el estudio de factibilidad. De repente la gerencia puede decir, mira, ¿sabes qué, Antón? Tu estudio de factibilidad económica es muy caro, o sea, requiere mucha inversión, requerimos de muchos equipos, requerimos de muchas licencias de software. Y la verdad es que económicamente no me da como para invertir en un proyecto que de repente supera los 40.000 o 50.000 soles. Para montar un sistema o una infraestructura tecnológica de este tipo, pues es muy caro. Sí, sé que sería lo ideal implementar una aplicación multiplataforma como la que tú, Antón, estás proponiendo, de repente donde haya módulos de escritorio, donde haya una parte de módulos se lleven a cabo vía web, donde hagan reportes, consultas, donde se manejen incluso o se descarguen archivos o consultas a través de Excel o se generen informes en Word, donde de repente también utilicemos app móvil. Tu proyecto es muy interesante, pero económicamente es muy caro, entonces por ahora de repente no. Entonces, ¿de qué serviría si tú te pones a hacer todo un sistema cuando no has hecho un estudio de factibilidad del proyecto? Acuérdense que el estudio de factibilidad del proyecto se divide en tres, no se olviden. El estudio de factibilidad técnica, operativa y económica. Finalmente, cuando uno hace un estudio de factibilidad, lo que tiene que hacer es enviar un informe de la factibilidad a la gerencia, para que la gerencia la observe, la revise, la acepte o simplemente la rechace. Otra de las actividades, una vez que se hace el estudio de factibilidad, recién pasamos a la obtención y análisis de los requerimientos. Ojo con ello. ¿Estamos? Y luego especificamos los requerimientos, lo que significa que vamos a obtener documentos, ¿sí? El documento de los requerimientos, o en este caso de licitación, el modelo del sistema, porque también tenemos que documentar finalmente los prototipos, cómo es que va a quedar el sistema, tenemos que hacer el prototipado de las interfaces, así como también las especificaciones de los requerimientos. Acá sí interviene, jóvenes, la metodología de desarrollo de software que ustedes van a utilizar. Si ustedes han llevado diseño de sistemas con la metodología RUT, acuérdense que ahí están los diagramas de caso de uso. Cada diagrama de caso de uso del negocio pues tiene una especificación técnica, ¿sí? Entonces hay que también detallar y documentar eso si en la vida real se hace de esa manera. Salvo que de repente ustedes estén utilizando una metodología ágil, como por ejemplo Scrum. Igual ahí también tienen que hacer las historias, definir las pilas, el product backlog, en fin, una serie de procesos propios de la metodología ágil Scrum. Finalmente, lo que debemos obtener es la validación de esos requerimientos, que finalmente les digan, bueno, sí, están aprobados, es correcto, todo lo que has analizado y todo lo que estás proponiendo como requerimiento funcional y no funcional del sistema cumplen, y esos son. Una vez que tienes la aceptación y la validación de esos requerimientos, recién deberíamos pasar al proceso de sistematización. Recién deberíamos pasar al proceso ya de automatización de datos, ¿correcto? Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí habrá alguna consulta o alguna pregunta. Si no me lo hacen, en todo caso, estoy 24/7, de repente por WhatsApp, ¿sí? Y por favor, no se olviden del tema de sus tareas, sus actividades. Tienen actividades por desarrollar, que no se les vence el plazo. Creo que hoy tienen plazo hasta las 23:59 y como fecha límite el día de mañana sábado a las 23:59. Bien, jóvenes, entonces damos por concluida la videoconferencia. Yo más tarde voy a subir, a publicar el video, ¿sí? Lo único que les pido, por favor, es que avancen con sus actividades. Su asistencia, por favor, no se olviden también de registrarlo en el chat para luego yo proceder a registrar la asistencia del curso del día de hoy. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, hasta mañana.